Bendiciones, amados hermanos y amigos y familia en general. Una vez más, damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar a través de estas transmisiones delante de ustedes enviando la preciosa palabra. Y en este hermoso día que Dios nos regala, sé que hay una atención en sus oídos espirituales para escuchar la preciosa palabra de Dios y para que usted se convierta en un canal de bendición transmitiendo la palabra del Señor a otras personas. Saludo muy cordialmente a todos los hermanos de allí de Chinchiná, de allí de la vereda El Alto de la Cruz, y a todos los hermanos en general en el pueblo, y también a todos mis hermanos en Lagos, en Frailes y en Cuba y familia en general. Así que vamos a entrar en este tiempo de bendición de la palabra. Espero que usted tenga un oído sensible, un corazón receptivo para la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que sea tierra fértil para la palabra, la preciosa semilla que hoy será sembrada en su corazón. Dependiendo de cómo esté su corazón, esa semilla dará el más y abundante fruto para el bienestar de su vida, de la iglesia, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Así que vamos a entregarle ese tiempo al Señor y vamos a entrar en este tiempo de alabanza y de adoración, en el cual Dios espera que le adoremos en espíritu y en verdad, como Él se merece. Vamos a entrar en este tiempo de adoración y de alabanza y démosle gracias al Señor por lo que Él hace, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora. Gracias, Señor, por el tiempo, la bendición. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el invitado especial, Señor amado. En este momento toma el control, toma la dirección. Precioso Dios, mi alma te alaba y te bendice, Señor. Declaro, Señor, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, que muchos de aquellos que están sedientos por tu palabra sean bendecidos, edificados, confortados, Señor, consolados. Y Señor amado, y si es tu voluntad, Dios del cielo, redarguido, Señor, con tu preciosa palabra. Gracias, Señor amado, en este precioso momento, Señor. Amén, oh Dios, amén y amén. Vamos a entrar en ese tiempo de alabanza y de adoración. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder,
invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Yeah, yeah, yeah. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel. Aleluya. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Ok, mis amados, después de este tiempo tan especial de la alabanza y de la adoración, creo que ya hay un terreno preparado para la preciosa semilla. El Señor colocaba en mi corazón esta palabra esta semana en la madrugada y creo que va a impactar tu corazón en el sentido de que
es una palabra que nos debe de tocar, es una palabra que nos debe de mover a nosotros del piso en cuanto a nuestra manera de pensar, de vivir, de ejecutar las cosas. Y el Señor me regalaba, háblale a mi pueblo sobre la santidad. Por eso hoy quiero hablarte sobre lo que es la santidad. ¿Cómo podemos definir santidad en términos hebreos? ¿Cómo podemos definir santidad a lo actual, a nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros conocer los 3 niveles de la santidad y en qué nivel estamos nosotros? Cuando el Señor me regalaba esa palabra, Él me confrontaba a mí también como siervo, como líder espiritual, me confrontaba también como cristiano. Y por eso hoy quiero que tú pongas mucha atención a esta palabra, porque es de gran bendición. Hablar de santidad en este tiempo no es fácil, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, creo que lo podemos hacer con plena capacidad, conocimiento, libertad de que estamos viviendo una vida agradable a Dios. Cuando hablamos de santidad, hablando de los términos, ¿cierto?, hebreos, ¿qué es santidad? Entendamos algo, a manera de introducción quiero que comprendamos algo. La santidad es un vestido espiritual que significa ser consagrado, separado, apartado exclusivamente para un plan y un propósito. En este caso, un propósito de Dios, un propósito divino. Cuando hablamos de santidad es estar disponible exclusivamente para Dios. Comprendamos eso, mis amados y amada iglesia y jóvenes que me están escuchando. Son tiempos en los cuales tú debes confrontarte con la palabra. ¿Cómo estás viviendo en este momento? Si el Señor viniera en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuántos se quedan? ¿Cuántos se irán con Él? ¿Cuántos se estaban preparando y viviendo el día a día como si fuera el último? Entonces, cuando hablamos de santidad, es estar disponible para el uso exclusivo de Dios. Cuando usted está separado solo para Dios, usted no se presta para criticar, para chismear. Usted no se presta para la pornografía. Usted no se contamina con las corrientes del mundo. Usted guarda su caminar y pensar para Cristo. Cuando yo quiero caminar en santidad, mis pensamientos todos los llevo cautivos a la obediencia a Cristo Jesús para agradar a Dios. Se supone que si nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros, es porque estamos aprendiendo a que somos instrumentos para Dios, usados para Dios, para agradar a Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado en todas las cosas. Entonces es muy importante que entendamos que cuando yo quiero caminar en santidad es para agradar primeramente a Dios, ¿cierto? En lo que concierne a Cristo, cuando entra a mi vida, empieza una vida de santidad. Entonces, cuando Cristo entra a mi vida, empiezo a tener un vestido exclusivamente, ¿cierto?, que me identifica en lo espiritual para agradarlo a Él. Gloria al Señor por esa parte. Entonces, en ese vestido es que Dios quiere que usted y yo nos guardemos para Él. Porque la palabra de Dios habla de vestiduras blancas, de lino fino y resplandeciente que vamos a recibir. Y entonces desde ahora tenemos que identificarnos con vestiduras blancas para agradar a Dios en lo que concierne en todo esto. Entonces comprendemos a manera de introducción lo que es la santidad en nosotros. ¿Por qué es tan importante la santidad? Y vamos a tener unos textos que nos vamos a ampliar en cuanto a estos términos de santidad. En Éxodo 19, versículo 6, recordemos entonces que Dios le habla a Moisés. Dios se manifiesta a Moisés en el Sinaí, donde Él le da entonces las leyes. Y cuando Dios se manifiesta a Moisés y le da allí las leyes, ¿sí?, en el versículo 6 de capítulo 19 de Éxodo, en esta nueva traducción viviente, dice lo siguiente: ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Tremenda esta palabra. Entonces, mis amados, comprendamos algo que el Señor nos está diciendo
Amados, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que nos hemos apartado del mundo, aquellos que ya no nos rigen las corrientes del mundo, aquellos que nos estamos enfocando primeramente en agradar a Dios, sus mandamientos, preceptos y estatutos. Entonces a esos Dios nos habla en este momento y en este día, que somos sacerdotes, somos nación santa. Este es el mensaje que Moisés debía transmitirle a los hijos de Israel. Entonces vamos a comprender algo en estos términos tan importantes. Tenemos que entender qué es santificación, qué es santidad y qué es santo. En cuanto primero lo que es santificación, en una palabra hebrea dice lo siguiente, que es separación para Dios. El estado de que de ello resulta la conducta apropiada por parte de aquellos así separados. Estamos hablando de la santificación, de aquellos que han sido separados exclusivamente para Dios. Es el estado de aquellos en lo que resulta en una conducta apropiada, en un carácter apropiado, ¿cierto? De aquel que es separado y apartado para propósitos divinos de Dios. Lo pongo de esta manera: cuando el Señor me llamó, yo llegué a Él sucio, muy contaminado con las cosas del mundo. Llegué muy atado con las cosas del mundo. Pero el Señor me limpió. Cuando el Señor entró a mi vida, entonces mi vida comenzó a recibir una transformación hasta el día de hoy. Porque el que ha empezado la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que lo podamos ver a Él cara a cara, tal y como es. Sin santidad nadie lo verá. Estamos en un proceso. Claro, tenemos contacto con la tierra, sí, pero nuestra tarea es el vivir el día a día, siempre aferrados a Dios, agradándolo en todo lo que el Señor demanda. Gloria al Señor por esto. Entonces, cuando hablamos segundo de santidad, veamos 2 de Corintios 7:1. En 2 de Corintios 7:1 dice lo siguiente, hablando de lo que es la santificación, ampliando el primer punto. Dice: queridos amigos, dado de que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia muy pecadora, una iglesia muy contaminada de muchas cosas. Pero Él les está hablando de esas promesas, de que se limpien de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y que procuremos cada día alcanzar una completa santidad, de los que tememos a Dios. Entonces, cuando hablamos segundo de santidad, denota la manifestación de la cualidad de la santidad en la conducta personal. Y es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Es una virtud indispensable de todo creyente. Por lo cual a todo aquel que se dice ser creyente, que se dice ser nacido en Cristo, se supone que debe tener unos frutos que lo identifican donde quiera que vaya. El adversario no puede dar frutos, pero Cristo dijo que por sus frutos los conoceréis. Entonces yo debo de entender esto, que esa cualidad de santidad me debe identificar a mí como cristiano, ¿cierto? Que debo de exteriorizar en mi conducta apropiada como aquel que ha nacido en Cristo, que debe ser una virtud indispensable de todo creyente. También entendamos que santidad es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu, que no hay santo como Él, solo Yahweh, solo el Señor, Dios Todopoderoso, solo Él es santo, no hay otro. Por eso hoy en día vemos muchas clases de doctrinas que están procurando buscar una santidad, y muchos grupos que practican esta santidad. Primero vamos a ver unas santidades que estos grupos están practicando, entre comillas santidad, claro que sí, una santidad oculta, como es en el caso del gnosticismo, que vive buscando cada día y cada día más la sabiduría, pero hay algo oculto en lo que ellos hacen que no agrada a Dios. La santidad mística, que es la que se pone por encima de los demás y de la misma palabra.
Aquellos muchos que viven una santidad pero es mística, rechazan a otros porque ellos se creen más espirituales que otros. Entendamos esa parte. Tercero, hay una santidad sacramental. Esa santidad sacramental que es la que practican, entre comillas, los católicos, que creen que buscan una santidad a través de los sacramentos. Cuarto, esa santidad ascética, ¿cierto? Que es como la del monasticismo, de aquellos que han renunciado a lo secular, han renunciado a las comodidades y se han recluido en monasterios y de allí buscan entonces una santidad ascética, una santidad inmediata, una santidad posicional de la que estaremos hablando más adelante. Esa santidad posicional es la que busca, ¿cierto?, la santificación a través de los mandamientos y su posición en Cristo. La vamos a ver nosotros ahora dentro de los 3 niveles de santidades. Vamos a ver esa santidad inmediata o esa santidad posicional, que son de aquellos que hemos en algún momento recibido a Cristo en nuestro corazón y ese temor hacia Él. Entonces nos lleva a caminar una vida en santidad inmediata, para luego seguir con una santidad progresiva y luego una santidad perfecta o absoluta. Son los 3 niveles de la santidad en los que nosotros nos debemos de identificar, para que tú vayas tomando apuntes y te vayas identificando en qué nivel estás, en qué escalón de santidad estás. Entonces, mis amados, hay una santidad que es inmediata, que es la posicional, en el momento en que yo acepto a Cristo en mi corazón. Santidad absoluta, que es sin la cual nadie verá al Señor, la cual cada día nosotros buscamos, porque queremos cada día agradar al Señor, porque sabemos que Él viene en cualquier momento por su iglesia. Y sin santidad nadie, dice que nadie lo verá. Y como tercer término, santo, ya vimos entonces lo que es santidad, santificación, y ahora tercero, que es santo. Santo fundamentalmente significa separado, y por ello en la Escritura, en su sentido moral y espiritual, separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios sagradamente para Él. En 1 de Pedro 1:15, mire lo que dice. 1 de Pedro 1:15 y 16 dice lo siguiente: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Sean santos porque yo soy santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Lo dice la Escritura, y como tal entonces nosotros debemos cada día de buscar la santidad, buscar ser santos para agradar a Dios. Esa palabra hebrea es la separación y la consagración. La separación y la consagración. Cuando hablamos de santo, entonces esas 2 palabras que me definen, pastor. Separación es de lo común y de lo inmundo. Consagración es a lo que es divino, consagrado y puro para Dios. Comprendamos esa parte. En cuanto a Dios se refiere como santo, Él es santo porque esa es su naturaleza. Él es único, que está completamente libre de toda contaminación moral y espiritual. En cuanto a creyentes se refiere, santo no se aplica a personas ya muertas que se hubieran caracterizado por actos excepcionales de santidad. De ninguna manera. No podemos llamar santo lo que ya murió, porque ya terminó su ciclo. Pero sí podemos llamar santo al que todo lo puede, al todopoderoso, al excelso, al alto, al sublime, al que está sentado en gloria, al que gobierna sobre todas las cosas, al que creó la tierra desde sus principios, el que no tiene principio ni fin, el que habita en la eternidad. A ese es el que estamos entonces llamando santo. Por eso, cuando hablamos de santo, la santidad debe ser buscada por todos. Por eso le estoy hablando a un pueblo que me está escuchando, mis amados. Hay que buscar día a día la santidad. Supremamente importante. Entonces vamos a entrar a esos 3 niveles de la santidad, ¿cierto? Y esos 3 niveles que deben de ser esenciales
que todos debemos de buscar, la santidad inmediata, que es la santidad posicional. La santidad inmediata o posicional es la que se adquiere en el momento que se obedece al Evangelio de Cristo. Y eso lo vemos entonces en Hechos en capítulo 2 en adelante. Vemos cuando en el primer sermón de Pedro dice que 3,000 se arrepintieron, dice que 3,000 fueron añadidos a la iglesia, dice que 3,000 fueron bautizados. Porque fue inmediatamente el escuchar la palabra, el aceptar el mensaje de Pedro, un mensaje ungido de un predicador ungido, una palabra con gracia, una palabra con denuedo que ellos aceptaron y empezaron a buscar una santidad inmediata, a tener una santidad posicional en Cristo. Qué hermoso es esto, mis amados. Se llama posicional porque hace referencia a la posición en la que Dios nos pone al obedecer el Evangelio y nos hace recordar la posición en la que estábamos antes de obedecer el Evangelio. Me pongo como testimonio: antes de yo venir a Cristo era una persona supremamente vulgar, era una persona supremamente mundana en muchas cosas de las corrientes del mundo. Pero cuando entré entonces al caminar con Cristo, mi vida fue transformada, mi vida fue cambiada. Y ahora puedo decir que soy criatura nueva, como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso cada día busco más y más agradar al Señor. Cada día busco más y más que el carácter de Cristo sea formado en mí, buscando esa santidad inmediata cada día más. Entonces, ¿cuál era la posición en la que nos encontrábamos antes de obedecer al Evangelio? Claro, ¿cuál era nuestra posición? Estábamos entonces muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos por el pecado, muertos porque seguíamos las corrientes de este mundo, muertos porque estábamos sometidos al príncipe de la potestad del aire, al adversario, al príncipe de este mundo, muertos porque éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, cuando hablamos de esa naturaleza, hijos de esa naturaleza, en este contexto significa un modo de sentir y actuar por hábito prolongado, o sea, se ha convertido en naturaleza. Tremendo esto, mis amados. Entonces, estábamos distanciados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Tremendo esto. Estábamos entonces extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero gracias al amor, la gracia y la misericordia de Dios, hemos sido santificados y estamos en una mejor posición. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, ahora ya tengo una identidad en Cristo. Ahora ya mi ciudadanía no pertenece aquí, mi ciudadanía pertenece al reino de los cielos, porque ahora mi posición es estar en Cristo, porque en Él soy nueva criatura, porque mi ciudadanía está juntamente con Cristo en el reino de los cielos, porque ahora con Cristo estoy sentado en los lugares celestiales. Tenemos una posición muy clara en Cristo Jesús. En Cristo hemos sido acercados y reconciliados con Dios. En Cristo somos parte de la familia de Dios. Al obedecer el Evangelio fuimos lavados, santificados y justificados. Tremendo el poder del Evangelio. Jesús se lo dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que os he enseñado. Tremendo, mis amados. Por lo tanto, para poder ser santos debemos primeramente buscar la santidad posicional a través de la obediencia al Evangelio. Por eso, mis amados, aquellos que ya se están identificando con estos tres niveles de la santidad, quienes están en la primera santidad posicional, en la primera santidad inmediata, de haber recibido en un momento dado a Cristo en su corazón y que está empezando a agradarlo, a obedecerle, a leer su palabra y a ponerla en práctica. Comprendamos esa parte. Entonces, la segunda santidad, que es la santidad progresiva. La santidad progresiva es la que se va desarrollando poco a poco en la vida del cristiano. Por eso se llama progresiva, porque voy de lo menos a lo mucho,
Porque el que ha empezado la buena obra en mí, Él la perfeccionará. Y yo puedo decir que seré perfecto, pero cuando vea a Cristo cara a cara, tal y como Él es. Por eso, mis amados, la santidad progresiva es la que se va desarrollando poco a poco en la vida del cristiano. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, Dios nos ha llamado a santificación. Dios quiere que le busquemos cada día en santidad. Dios quiere que seamos santos así como Él es santo, que lo busquemos cada día. Cuando leemos Hebreos capítulo 12, versículo 14, mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Por eso el día a día, todos los días, el cristiano fiel y verdadero que está cimentado en la roca, que va de lo menos a lo mayor, que va escalonando en santidad, todos los días debe de vivirlos como si fuera el último. Porque el Señor nos está diciendo aquí: esfuércense, ponga un esfuerzo adicional de su vida y viva en paz y procure llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Jesús lo dijo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie lo verá. Dios quiere que seamos una nación santa. Dios quiere que como santos sigamos guardándonos santos. Pastor, pero es imposible vivir una vida santa en este tiempo de tanto conflicto, de tanto pleito, de tanta guerra, de tanta confusión, de tantas cosas que escuchamos en las redes. Mis amados, si Jesús nos dijo: buscad la santidad. Sin santidad no lo puedo ver. Todos los días debemos cada día ser mejores, buscar el carácter de Cristo formado en nosotros. Cada día debemos de deleitarnos en la palabra, buscarlo en la oración, hacer siempre lo que a Él le agrada, escuchar su voz día a día en nuestra intimidad con Él para agradarlo, para que estemos entonces cada día esperándolo como si fuera el último. Entonces, ¿cómo se desarrolla entonces, pastor, la santidad? ¿Cómo se desarrolla esa santidad? Absteniéndose del pecado, claro que sí. Aceptando la disciplina de Dios cuando sea necesario. Siendo santos como Dios es santo. Buscando tener una mejor relación con Dios a través de la lectura, a través del estudio de la palabra y la meditación de su palabra. Mejorando nuestra comunicación con Dios a través de la oración. Buscando comunión con otros santos. Buscando entonces aquellos que pueden darme de lo que yo necesito para mi crecimiento espiritual, andando con los que están en obediencia con Dios, buscando esa comunión con otros santos, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Importante esto, ocupándonos de nuestra salvación con temor y con temblor cada día, ejercitándonos en la piedad, porque aquel que profesa una piedad profesa una devoción a Dios. Entonces, permaneciendo fiel hasta la muerte. Gloria al Señor, claro que sí. Por lo tanto, ya que somos santos, vivamos entonces como santos. Que tú seas una persona de ejemplo, que tú seas un hermano de testimonio donde quiera que vayas, que tú seas un vaso limpio y transparente, que tú puedas exteriorizar en realidad quién eres y cuál es tu posición en Cristo. No solamente desde su casa hacia afuera, sino en la iglesia y donde quiera que vayas. Que tú seas entonces fiel testimonio de alguien que practica diariamente la santidad y que busca cada día el agradar a Dios en todo lo que Él demanda. Y termino con el punto 3, mis amados: la santidad perfecta o absoluta. La santidad perfecta o absoluta que se obtendrá cuando estemos con Dios, claro que sí. Lo vemos entonces en Esteban cuando estaba siendo lapidado a piedra. Vemos como un Esteban veía la gloria sin morir, pero ya estaba empezando a ver la gloria del Señor, porque se guardó hasta lo último, hizo lo que agradaba al Señor. Murió como Cristo pidiendo perdón por aquellos que lo estaban lapidando.
La santidad absoluta es la que me lleva a que aún en el momento de morir tengo claro que hice la voluntad de Dios, lo agradé en toda manera de vivir al Señor, y que si muero parto con Él, como lo decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Importante esto, mis amados. Esta santidad depende de nuestra fidelidad a Dios. Esa es la santidad perfecta o absoluta. Esta santidad es la que nos hará semejantes a Dios. Se puede decir que esto es lo que Pablo anhelaba y buscaba constantemente. Claro que sí. Podríamos decir lo siguiente: al obedecer el Evangelio fuimos santificados y recibimos la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Claro que sí. ¿Y cómo queremos vida eterna? Buscamos la santidad para poder ver a Dios y ser como Él. Sin santidad nadie lo verá. Por lo tanto, busquemos perfeccionar nuestra santidad cada día, mis amados. Busquemos cada día perfeccionarnos más y agradar a Dios en lo que Él demanda de nosotros. Nuestra responsabilidad es de adquirir la santidad, mantenerla y perfeccionarla. Por lo tanto, si queremos ver a Dios, entonces busquemos la santidad. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Lo dice el apóstol Pedro también. Busquemos cada día agradar al Señor. Busquemos cada día entre nosotros vivir en paz. Busquemos cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Vimos entonces las tres clases de nivel. Vimos entonces lo que son los términos de santidad, santificación y santo. Nos quedó clara esa parte en términos hebreos, lo que significa. Vimos entonces lo que el Señor nos habla en su palabra. Y entonces hoy pudimos hacer las aplicaciones respectivas en lo que Dios quiere de nosotros, porque su venida se aproxima cada vez más. Así que, mis amados, espero que esa palabra haya caído en tierra fértil, en tierra húmeda, en tierra de riego, tierra de abono, y que dé el más y abundante fruto en su vida. Incline su rostro y démosle gracias al Señor y dígale: Padre y Dios de los cielos, gracias por tu palabra. Dile: Señor, hoy declaro que esa palabra dará el más y abundante fruto en mi vida. Dile: Señor, esa palabra, Dios, la pondré en práctica. Cada día buscaré más, Señor amado, que tu carácter sea formado en mi vida, porque quiero buscar, Señor, esa santificación. Quiero cada día ser santo, porque tu palabra dice: ser santos como yo soy santo. Dile: Señor, perdóname si en algo, Señor amado, he hecho algo que a ti no te agrada, perdóname. Pero quiero buscar la santidad. Quiero buscar cada día parecerme a ti, Señor, de ser ejemplo, ser testimonio, Señor, en los que están a mi alrededor. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, y aquellos que la recibieron los bendigo, y aquellos que la van a impartir, Señor, aquellos que son fiel testimonio, Señor, lo bendigo en tu nombre. Gracias, Señor, por darme ese privilegio de ser un portavoz de tu palabra, Señor. Que aunque contra nosotros se levante guerra, en ti somos más que vencedores y en ti estamos más que confiados, Señor amado, pareciéndonos cada día más hacia ti, oh Dios. Gracias por este tiempo tan especial contigo, Señor. En el nombre de Jesús doy gracias, Señor, por los que estuvieron ahí, Señor, pendientes de la palabra, y por los que, Señor, la practican en su día a día. Padre, en el nombre de Jesús, de principio a fin, la gloria sea para ti. Amén, Señor, amén y amén. Gloria al Señor. Espero que esa palabra haya sido de bendición para tu vida. Por favor, compártala, deje comentarios. Por si quiere que oremos por tu vida, deja comentarios ahí en nuestro canal de YouTube y estaremos orando por tus peticiones. Y espero también que tú seas un portavoz de buenas noticias compartiendo esta preciosa palabra. Dios les bendiga y recuerden que por aquí los estamos esperando. Aquí en Lagos ya tenemos los dos cultos, los domingos en la mañana de 9 a 10 y de 11 a 12. Y los días miércoles de 7 a 8 de la noche también tenemos nuestro culto en la noche.
Por aquí los esperamos. Que el Señor me los continúe bendiciendo. La paz del Señor sea con ustedes.